Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy estoy muy feliz porque me acompaña una amiga muy especial de Perú, Nicely Portugal. Nos conocimos en un proyecto y a partir de ahí conocí a una Nicely que hacía una cosa y ahora sé que haces 500.000 cosas. Y a partir de ahí he descubierto un ser que yo definiría como un artista en su máximo sentido. Ella es Nicely Portugal. Nicely, ¿cómo estás? Hola Juanita, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación y yo soy muy fan de podcast y esta es la primera vez que soy invitada en un podcast, así que... Qué honor tenerte como tu primera vez acá en un podcast y vamos a hacerlo muy conversado y la idea es un poco que nos cuentes de todas las cosas que tú haces, cómo logras hacerlo y también de tu historia. Siempre empezamos acá hablando un poco de cómo llegaste a Nueva York y cuál es tu historia migratoria. Bueno, Nueva York, yo caí en Nueva York, yo nunca pensé en migrar a Nueva Me York. encanta esa palabra, caí. Caí. Siempre yo soñé estudiar en una escuela francesa y después por mi formación en Perú estaba muy enganchada con el psicoanálisis lacaniano, así que yo Ajá. tenía la meta de ir a estudiar a París. Ok. Para eso tenía que ahorrar dinero y vine por un programa que se llama Work and Travel, Ujú. que es para estudiantes universitarios en Latinoamérica, otras partes del mundo, en el cual en tu receso de verano allá, invierno aquí, vienes y trabajas por unos meses, haces tu dinerito y te regresas. Yo vine y de pronto en ese entonces estaba en una relación con un músico que me decía Nueva York, y yo dije, Ajá. ya, para que se calle, vamos a Nueva York. Ajá. Y una vez que llegué acá, porque llegué a New York Upstate, un pueblito que se llama todavía, Lake Placid, muy, muy, muy frío y aparte el invierno fue muy crudo, que yo dije, Ajá. no, vámonos para Nueva York, queda al sur, vámonos. Nos fuimos, sí. Y una vez que llegué aquí, esa relación se disolvió al poco tiempo, así que para ese entonces yo veía Friends y decía, la vida en Nueva York y Ajá. todo, así como que ya Como muy comencé a estar romántico. enganchada, sí, pero bueno, ya me estoy desviando y esa fue mi ruta migratoria, ¿no? Sí, llegaste acá como un poco también una excusa como de crear, de hacer, y en qué momento, digamos, cuando llegas acá, porque lo que me llama la atención de tu trabajo es que tú transportas como toda tu herencia a lo que haces. Obviamente, imagino los primeros años, como a todos, nos tocó un poco duro, difícil, en varios trabajos. ¿Cómo ha sido como tu journey para ser como la gran artista que eres? ¿Cómo empezó eso? Sí, bueno, yo creo que lo de llevar la identidad como bandera me viene desde Perú. Yo tengo una identidad siempre muy, muy partida, que yo nací en Lima, que es la capital, crecí en Arequipa, que es la Ajá. segunda ciudad más grande de Perú, y como que Arequipa tiene una identidad que nos llaman los characatos, que inclusive dicen que no somos peruanos, que ¿Por necesitas qué? un pasaporte, hay el pasaporte characato, Mm. para ir a Arequipa. ¿Y por qué Eh, así? bueno, siempre Arequipa se ha disociado del Perú porque, bueno, te puedo hablar de lo reciente, que es lo Sí, que yo sí. siento en los ochentas. El Perú estaba atravesado por una violencia de terrorismo, Ujú. donde habían ataques, sobre todo en la sierra, donde atacaban a pueblos y secuestraban a gente, si no te asimilabas a grupo te asesinaban, Sí, y sí. entonces esa violencia a lo largo de la sierra del Perú en los ochentas, principios de los noventas, ha sido muy marcada, pero los cabecillas eran arequipeños. Ok. Entonces, como que Arequipa no se toca, Arequipa en todo ese tiempo salió a flote. Bueno, eso puede ser uno de los Motivos motivos, así. pero también durante la guerra del Pacífico contra Chile, Arequipa ofreció una resistencia, Ok. y también durante la guerra hubo mucha corrupción,
en la cual hubo el caso, no recuerdo el nombre de la persona, pero recolectó joyas de todas las familias aristócratas en el Perú, se fue a Europa a conseguir armas y nunca volvió. Okay. Entonces como que Arequipa, Sí. nosotros nos organizamos de otro modo, nosotros ponemos la resistencia. De pronto hay algo que va mucho más atrás, que tal vez yo no lo sé, pero yo cuando llegué a Arequipa era la limeña. La limeña, llegué a los 6 años porque mi hermano tenía asma y Arequipa tiene un clima precioso. Okay. Y de pronto cuando regresé a Lima, a la universidad que regresé a estudiar a San Marcos, era la arequipeña. Entonces como que en Lima la arequipeña, en Arequipa la limeña, y entonces como que tener el acento que es un poco cantadito, todos me dicen, ¿hablas como argentina? Yo no, yo hablo como arequipeña. Sí. Eso ya viene desde Perú. Y cuando llegué acá, también caí en el arte. Yo, como muchas personas que emigran a Nueva York, comencé a trabajar en un restaurante, en una pizzería italiana, Farinella, que todavía está en la 79 y Lexington, donde empecé a trabajar ahí como counter girl, la que sirve la pizza, la que la calienta, la que toma las órdenes. Y al año y medio que ya estaba trabajando ahí, abrimos una segunda locación en la cual yo ya era la manager, primero la manager del turno, después la manager de la locación, y terminamos abriendo otra más, así que teníamos ya 3 sucursales. Ajá. Y yo me encargaba de hacer los horarios, de hacer los cheques, de contar el dinero, de hacer los depósitos. Es un trabajo bien estresante. Muy estresante, pero también eso me dejaba hacer mi propio horario. Y algo que me gustaría mencionar era de que entre toda esta exploración de qué voy a hacer, ok, ya caí en Nueva York, sé que me quiero quedar, acá hay más oportunidades, eso lo tenía muy claro. Y yo tenía la visa J1, que es con la que vine en el programa de intercambio. De ahí para ahí ya conseguí un social, entonces como que decía, ok, tengo social, todo bien, puedo trabajar. Inclusive si me decía que no podía trabajar tantas horas, pues decía, ok, si nadie se entera. Y de ahí comencé a trabajar en el restaurante. Para eso yo había cambiado la visa de turista y después a la visa de estudiante. Y cuando estaba trabajando en la pizzería tenía todavía la visa de estudiante, para la cual tenía que estudiar 18 horas a la semana. Entonces, como que este trabajo del restaurante me permitía tomar clases de arte a las 7 de la mañana, clases de percusión africana un jueves a las 8:30 de la noche. Entonces, para mí era, ok, primero conseguir las horas y después como que yo cuando comencé a estudié educación bilingüe, por lo mismo que para mí fue muy difícil insertarme en el sistema educativo de Estados Unidos, yendo a la universidad. Inclusive ya estaba casi prácticamente con la carrera terminada en Perú. Cuando llegué aquí no podía hacer mi máster porque tenía que hacer la convalidación. Y para hacer la convalidación, ¿Qué estudiaste tú en Perú? ¿Estudiaste artes? Estudié psicología. ¿Verdad? Psicología. Estudié psicología y también estudiaba en la nueva escuela lacaniana de psicoanálisis. Y te tocaba hacer la convalidación, of course. Sí, y de pronto en eso decía, ok, tienes que dar tu TOEFL, y el inglés, yo aprendí primero el italiano en la pizzería que el inglés. Y no pasé el TOEFL, me tocó tomar un GED, que es prácticamente la convalidación de la secundaria, de high school, o sea, desde 0, yo decía, a ver, lo que me ayude a extender más mi visa, que me den la visa. Poder ahí como cauchito, Y ya por eso es que yo me decidí a estudiar educación bilingüe, y ya llegó un tiempo que entre la pizzería y el otro ya no me daba el tiempo para mantener, pero tampoco quería dejar la escuela porque ya estaba a punto de terminar. Y para todo esto a mi mami le da cáncer en Perú, así que yo le digo, mami, me he ganado una beca, no tenemos que preocuparnos más de la escuela. Y durante ese tiempo yo decidí estuve indocumentada. Entonces trabajaba en el restaurante, todavía seguía yendo a la escuela y era indocumentada, y eso me ayudó a tener una perspectiva manejando a los empleados en esta pizzería, donde yo sabía, ok,
tú puedes trabajar tantas horas, tú necesitas los días libres para estar con tus hijos. Había quienes estaban hijos, quienes estaban casados, quienes mandaban dinero a su país, quienes no, quienes tenían más necesidad. Entonces, como que yo creo que ahí en la pizzería fue cuando yo tuve mi primer acercamiento a la comunidad de inmigrante, de la cual... Claro, y a la vez estabas también teniendo contacto con el arte, o sea, estabas ahí como un paralelo. Todavía con el arte no, con la educación. Con la educación. Con la educación, que me mandaban a hacer prácticas en las escuelas públicas, como hacía prácticas en las escuelas públicas, y también, digamos, que conocía a alguien de la pizzería que tenía en el Upper East Side o el Upper West Side, que tenía a su hijo en un daycare, que tenía que ir ahí. Entonces, como que tenía este contraste de las escuelas públicas en Bronx y de pronto un jardín de niños ricos en el Upper East Side, donde tenía que firmar un montón de papeles porque todos los niños eran diplomáticos y rockstars. Entonces, para mí ese contraste siempre fue muy interesante, y de esta posición del poder como manager y esta persona que tenía el contacto directo con los empleados, que éramos indocumentados, me dio una perspectiva muy, muy interesante de lo que, no debes hacer esto, pero lo puedes hacer, y o sea, qué es lo bueno, y también como moral. Había bastante exploración, y ahí hay como que había bastantes tensiones entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Lo correcto, lo que no, que te conviene más. Eso es muy interesante porque de una u otra manera, y digamos un poquito más adelante que me vas a hablar como de una obra que creaste con base en eso, de cómo los documentos literal te marcan el journey acá y te generan como esa presión, ¿no? El tema de cuál es mi, entre comillas, estatus y cómo voy explorando eso. Y además pues tú en esa posición donde estabas de manager, donde tú dices, conoces todas las penas de la gente y la gente acude a ti. ¿Cómo, digamos, después de explorar toda esta de las escuelas decides? Porque yo sé que acá, y para las personas que no han vivido como su experiencia migratoria, no han vivido en ciudades como Nueva York, la decisión de cuando uno dice voy a dejar los restaurantes es una decisión grande, es una decisión que creo que a veces cuando uno va atrás y cuenta la historia dice como, cuando yo trabajaba en restaurante, como si fuera una etapa necesaria en la vida, lo cual es, ¿no? Acá en Nueva York. Y uno se acuerda como eso, como después empezó otra vida, ¿no? Después de empezó otra vida. ¿Cuál fue como esa que te hizo romper ahí y seguir como, digamos, a la otra etapa, al otro nivel? Sí, bueno, haciendo las prácticas a través de la escuela, yo decía, ya no quiero ir, o decía, ¿qué días puedo ir los fines de semana, no? Más que tratando de buscar estos lugares no tan comunes para hacer prácticas, y me mandaron a un museo en Harlem, Sugar Hill, y mi primer task como intern era ser chaperona de Faith Ringgold. Y era como que, wow, ¿quién es esta artista que recién estoy aprendiendo quién es? Pero tenía que estar con ella y hablarle y no sé qué, y comenzamos a hablar un montón de cosas. Y al mismo tiempo había un festival en el Queens Museum que se llama Corónate, y la organizadora comunitaria Mónica Carrillo, una amiga muy querida, me dice que necesito ayuda, ayúdame con esto. Y como que en este proyecto había otro como, Niseli, necesitamos a alguien que instale, ¿puedes instalar? Sí. Niseli, necesitamos a alguien que haga un taller, ¿puedes hacer un taller? Sí. Niseli, necesitamos a alguien que haga esto. Yo sí, a todo decía, inserten lo que necesiten, ahí está Niseli. Y al final ese fue, digamos, como mi primer acercamiento con el arte. Fue a través del Queens Museum organizando festivales comunitarios que la comunidad alrededor del Queens Museum, Corona, bueno, la mayoría son inmigrantes y muchos de ellos indocumentados. Y entonces ese fue como que mi primer acercamiento al arte, donde es como, ok, comienzo a trabajar con artistas, pero no era como supervisando los proyectos de los demás. Y a través de eso yo me doy cuenta de, tengo un mensaje. A los artistas los tratan muy bien. Y digo, es como que puedes luchar puedes defender tus ideas a través del arte, y como que el arte es tu argumento. Y eso era algo que yo nunca lo había percibido antes.
En Perú dices que vas a comer, perdón, dices que vas a ser artista y es como que no te vas a morir de O sea, vas a morirte de hambre. hambre, si esto no da, si O todo si, aquello. pero si no tienes mucho talento, que ahí solo, digamos, tienen que Claro, ver el hiperrealismo, el único modo de demostrar que tienes claro, talento claro, claro, es el claro. hiperrealismo. Pero creo que me desvío un poco de la pregunta del... No, sí, 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 que digamos que en este momento, cuando te Ah, empezaste a involucrar y ya dijiste como, bueno, voy a dedicarme full time a esto mm, o un poquito más tiempo a esto. sí, no, y para todo esto ya me había graduado en educación bilingüe con un Ajá, Associate's Degree y había hecho mi traslado porque a través de esta práctica en el museo digo, ok, quiero seguir y cuando continúo mis estudios en City College me dicen, ok, estás en uno de los mejores programas de educación bilingüe para el cual tú tienes que tener 2 degrees. Este, o puedes elegir o psicología, economía o artes. Y yo, psicología, chala, economía, números, nunca más. Así que dije, bueno, vamos para el arte. ajá. Y en este momento también es cuando empiezo a hacer bueno, consultoría con el Queen's Museum, con el festival. Y es que ahí comencé a trabajar con artistas a los cuales yo estaba estudiando. Y para mí Oh, wow. era increíble. Yo decía, en esta posición o estaba tomando las clases con mis profesores y los fines de semana yo era la persona que le ayudaba a facilitar las charlas. Era como que, wow. Para mí ese fue un Sos tiempo muy muy Nueva especial. York. Muy Nueva York, pero Sí. también al mismo tiempo yo terminaba el festival a las 6 de la tarde y tenía que ir al restaurante. Ya de Farinella había salido, era como que me gradué con educación bilingüe y es como que cerré el capítulo Farinella, del cual yo ya no, bueno, no, era un trabajo muy demandante. Les agradezco todo lo que me han enseñado. Todavía tengo una muy buena relación con los dueños y con Ujú. las personas del restaurante. Hicimos como una pequeña familia. Y, pero era como que ya yo tengo que pasar a lo siguiente. Y justo me salió estos cachueleos trabajaba con el Sugar Hill Museum unos días y con el Queen's Museum otros días, pero no me daba para pagarme la escuela y Sí, vivir en claro. Nueva York, así que hay un restaurante colombiano en Bushwick, en Maite, Ajá. que también después se convirtieron como mi familia, en el cual iba a trabajar unas horas a la semana o a veces era 2, 3 horas a la noche, o ellos también me apoyaban bastante con los horarios que podía trabajar y con ellos siempre estoy como forever on call. Cuando ellos me necesiten, ahí voy. Ahí caes, Sí, sí. Porque y... a veces uno no se puede desprender totalmente de lo que dice uno acá, como los gigs, los second gigs. Ujú. Y además, porque me empiezas tu proceso, lo que dices, como acompañando a todos estos artistas, te empiezas a involucrar en el mundo del arte. ¿En qué momento llega como esa, mi identidad como artista es esta? Porque yo sé que eso es como algo big para los artistas, que es como, esta es mi identidad, y tú tienes una identidad muy marcada que viene con tu historia, todo eso. ¿En qué momento dices como, esta soy yo como artista? Mm, bueno, espero yo no responder esa pregunta nunca, porque esa exploración, el no Continúa. saber, es muy bonito, pero eh, no recuerdo un momento, pero recuerdo haber estado en mi primera reunión de un colectivo muy bonito, Manas Americanas, en el cual Lina Puerta me invita a su estudio, a una reunión que tiene con sus amigas latinoamericanas que son artistas. Y todas comienzan, oh, yo exploro la conexión entre tal y tal, todas hablaban de su trabajo Sí, y sí. yo no soy artista. Fue Ajá. la primera vez que yo me estaba rodeada con artistas ocupando un espacio. Y durante la pandemia yo justo la pandemia me agarra cuando era la interim community organizer en el Queen's Museum. Entonces eso ya tenía, a través del trabajo que continuaba con Janina Enríquez, que ella es ahora la community organizer, pero yo trabajaba antes en la librería de Corona, y con Mónica, me veo cercana a esta comunidad que se ve afectada. Yo siempre pienso primero en las familias, en los Sí, niños, sí, en la sí, sí, escuela, sí. y eh, me veo en el medio de esta crisis y decía, ok, hay que ayudar a traducir, hay que ayudar a esto, primero como tratando de suplir estas necesidades básicas, pero de pronto eran cosas que no se habían hecho antes, como
tener una llamada abierta para personas que quieran acompañar a niños que están solos porque sus papás están en el hospital, Ajá. o que papás que no hablaban en inglés, y con profesores que no hablaban español. Y en un momento tuvimos 70 o 80 voluntarios alrededor del mundo, y mi trabajo era conectarlos, y era como que tenía que yo inventarme, y todo yo lo hacía por WhatsApp, así que yo veía siempre los updates en WhatsApp, que se puede, ya se puede compartir, puedes hacer esto, ¿no? Entonces era como que todo muy experimental, y era como que, Nicely, estás haciendo esto, y hacíamos graduaciones, y hacíamos horas del cuento, como cualquier cosa que decía, ay, se podría, ¿no? Como que ves, Sí, sí, sí. la primera vez que comienzas a conceptualizar y lo comienzas a hacer, pero que no te das cuenta que lo estás haciendo o no te das cuenta que es arte o que es algo experimental, porque es algo que haces porque se necesita Sí, hacer. claro, porque es el momento y hay que seguir adelante, Ya, sí, sí, y de sí. ahí era como que debes aplicar estos grants de artista, y yo, pero yo no soy artista. Y de pronto, poco a poco, ahí, durante la pandemia, con este proyecto Escuelita en Casa, es como que ya voy, sí trabajo muy bien con artistas, sí me entiendo, ok, Ajá. tengo estas sensibilidades, puedo hacer el otro. Y de pronto, trabajando, yo con el Queens Museum he trabajado en muchas capacidades con, creo que todos los departamentos, solo me falta trabajar con curatoria, pero he trabajado en educación, con Sí, development, sí, con sí. public programs. este, Voy viendo como que, cada vez quiero ir protegiendo más lo que yo quiero. Como que antes era, ok, vamos a hacer esto, pero Y si tú, alguien ah, venía sí, y sí, lo sí. cambiaba, yo, Ah, ok. bueno, ok, sí, sí, sí. Pero después, poco a poco, es como que, no, esto es Es tu así, criterio un poco. sí, y tiene que ser así, por esto, por el otro, por el otro. Y también en el Queens Museum, hablando bueno, ¿no? De las raíces. También al comienzo colaboraba con este proyecto llamado Bordeando, que es un grupo de mujeres latinoamericanas que hacían textiles, explorando métodos tradicionales, y también hablando de la migración. Entonces, como que en esas reuniones no podías llegar como Nicely New Yorker o Nicely de Brooklyn. Claro, sí, sí. Tenías que llegar como Nicely de Perú, y yo Sí, también hago sí. esto, y todo el mundo compartía sus ideas, y era algo muy bonito. Y también, cuando comienzo a trabajar en el Queens Museum a finales del 2017, con Mónica y Janina, que venimos de diferentes partes del Perú, era como que, ustedes no hacen rotuche, que digamos estas ceremonias de cortar el pelo, o Oh, ustedes no comen esto, ustedes, es como que me doy cuenta que yo he vivido con estas tradiciones y prácticas que son muy arequipeñas, y era como que ahí, ok, hago mi estandarte, ahora hablo esto, y como que reconectaste un poco con tus raíces a través de ujú. este trabajo. Que eso pasa mucho, que cosas que uno de pronto o no vivió en su país o las dejó atrás y a través de su Ujú. trabajo y su conexión empieza uno a conectar como con su ancestralidad, podríamos decirlo de Sí, alguna manera. sí, bastantes de los elementos que yo exploro en mi práctica, por ejemplo, apachetas, que son estas torres de piedras que se hacen desde los tiempos de los incas, por los chasquis, que son los mensajeros, que consiste en coger una piedra al comienzo del camino y después armar esta torrecita de piedras cuando llegas al destino como modo de agradecer, y que en muchas partes de los Andes ahora la practican como para agradecer a las montañas después de un Ajá. hike y cosas así. En Perú, en Arequipa, hay el cementerio general, el cementerio La Apacheta. Y yo nunca me cuestioné cómo se llaman estas torrecitas o por qué el Oh, cementerio se llama La Apacheta. Y después es como que, wow, y llegan todas estas nociones de, wow, yo no sabía toda la historia después de... Y es claro. como que necesitas la distancia para regresar y decir, oh, wow, es esto. O la yunza, que para mí era el cortamonte, de ir, esta celebración en la que cortas un árbol y lo llenas de regalos y después y ya. Para mí era como las fiestas de la cruz o la fiesta del otro, pero que al final tienen como un componente de tradiciones y bastante memoria colonial, bastantes Claro. elementos. Y una vez aquí es cuando yo me pongo a explorar eso. Pero todo parte a partir del lenguaje.
Claro. que creo que ahí sale la parte lacaniana, que me Ajá. encanta el doble sentido, me encanta las jergas, estudiar los orígenes de las jergas, y sobre todo en el Perú, bueno, yo hablo desde mi ángulo en el Perú, que es lo que yo conozco, Sí, sí. pero después si pones jerga Colombia, pones perdón, te sale, Colombia es el país que usa más jergas, y pones jergas Perú, Perú es el Perú que es el país que habla más jergas. O sea, yo creo que algo así, hay algo en el lenguaje y en el modo que lo usamos, sobre todo en Latinoamérica, que es muy, muy especial. Total, total. Nisa, y digamos ya llegando al presente, porque cuando nosotros nos conocimos, nos conocemos en este proyecto Escuelita Santuario, donde trabajamos con familias recién llegadas, niños, pero además tú vienes con toda esta experiencia también de, creo que además de conectar con la psicología, el lenguaje, el arte, también como conectar mucho con familias migrantes, con niños, con infancias. Y háblame un poquito de eso, digamos, ahorita en este momento en que estás trabajando y resaltemos un poco el trabajo que haces con los niños. Sí, bueno, mi trabajo con la educación combinado con la organización comunitaria viene de esta inquietud de por qué las personas que llegan a este lugar tienen que tener tantas trabas, por qué Ujú. es tan difícil incorporarse al sistema educativo. Yo fui a escuelas donde habían una clase con niños diagnosticados con deficiente de atención, Sí. y pero eran niños que eran muy tranquilos, y entonces yo decía, pero yo soy psicóloga, yo sé que esto no es así, pero los Ajá. ponen acá porque es más fácil que tengan esta etiqueta y que vengan a esta clase, porque los profesores no los quieren en sus clases. Ok, Entonces como es que es como... más fácil de manejarlos ahí Ujú, y les dan ese diagnóstico, lo que sí. es. Oh, wow. Y decía, pero ¿quién los defiende a estos niños? ¿Quién hace a estos niños? Entonces como que cuando comencé a trabajar ya desde una institución, con organizaciones comunitarias, siempre yo me preocupaba con educación, con los chicos, Claro. y también como que parte de mi trabajo era, había como un overlap del trabajo que Janina hacía en la biblioteca, entonces yo veía. Y también algo muy importante es que uno de los primeros proyectos en el cual me involucré con el Queen's Museum es un proyecto que se llamaba Communiversity, que era como un support group de padres de la comunidad en Corona que tenían niños con una necesidad especial. Ujú. Entonces, ver todo el estigma de los latinos si tienes un hijo que está mal. Entonces, ellos ya sufrían bastante, muchos de ellos indocumentados, Claro. y después con esta situación que requiere bastante apoyo. Atención y apoyo emocional, sí. Entonces ahí también es como que yo veía la desigualdad, y yo decía, bueno, no sé cuándo es, pero es como que yo me puse, ok, ¿sabes qué? Mi rol va a ser esta persona que se sienta en las mesas, Ajá. que tiene un acento y que tal vez no sabe las palabras, pero que tiene un mensaje muy claro de igualdad para los inmigrantes. No solamente porque somos inmigrantes tenemos que estar siempre sumisos, o porque somos indocumentados tenemos miedo a levantar nuestra voz. Exacto. Entonces bueno, y durante este proceso, antes de que llegara al Queen's Museum, yo me caso con mi esposo, Neil, con el cual llevo juntos ya casi 12 años. Y yo tengo mi residencia permanente, que es lo que Ajá. tengo ahora. Y entonces ya como que habiendo pasado por todo eso, pero con este privilegio de Sí. ahora ir y venir al país, este, es que yo empiezo este trabajo comunitario. Entonces yo desde el restaurante ya sabía, ok, las personas, y es muy difícil a alguien que tenga la perspectiva en estas instituciones de, ok, estas personas trabajan 60 horas a la semana, tienen Ajá. un día libre, y entonces tú tienes que acomodar. Generalmente el día, yo les decía, ok, un programa familiar un lunes por la tarde, ¿estás loca? No, es que son los días que ellos tienen libre. Entonces, Claro. si tú pones un programa familiar para familias inmigrantes, un fin de semana no van a No va a venir. poder porque todo el mundo está Todo el trabajando. mundo está trabajando. Entonces,
tener estos insights para poder ayudar a la comunidad fue, o por qué las personas no vienen, es porque no hablan español. Perdón, porque no hablan inglés y ninguno de los letreros están en español, no se sienten bienvenidos. Entonces, tener toda esta perspectiva, yo me sentía con mucho privilegio y todavía mi trabajo viene desde esta carga que yo siento de este privilegio, que me gustaría... ¿Lo sientes como una carga? Sí, sí, cuando voy a un restaurante, yo soy la que está limpiando la mesa. Claro, claro, uno no, nunca se le va a olvidar eso, Sí, sí, de dejar bien la propina. Si tu amiga está siendo difícil, oye, mira, cállate, yo te voy a votar, si no te votan ellos, Ajá, y sí, cosas así. yo siento que también, o sea, más allá de una carga, o no sé si la palabra sea carga, pero sí es como que uno se siente tan afortunado que mira una manera como de retribuir, ¿no? Y es como esa angustia que uno dice como, bueno, a mí me tocó de alguna u otra manera con privilegios, conexiones, digamos que uno mismo trabajó también y también trabajó duro. Pero llega uno y se para acá y dice como qué bonito retribuir a la comunidad, que es un poco también lo que tú haces. ¿En qué proyectos estás ahora? Hablemos de nuestro presente. Bueno, proyectos vendo, proyectos tengo. Sí, no, o sea, ni Sí. Celite, que está como en 80.000 cosas todos los Sí. días, o sea, es un privilegio tenerte acá, porque yo sé que estás muy ocupada. No, bueno, ahora tengo algo clavado desde hace ya 2 años. Es un proyecto que se llama Que explore el futuro a través de las voces en crisis. Generalmente es un proyecto que busca amplificar las voces de infancias. He tenido la oportunidad de trabajar como que siempre tengo inquietudes con lenguas, tengo inquietudes con jergas, tengo inquietudes con el futuro. Y cuando pienso, sobre todo por el trabajo en el que estoy ahora como coordinadora de educación en Materials for the Arts, que es un reuse center, todo es sustentabilidad, todo es, reducir waste en el landfill, y como que hay una parte bastante ecológica, Sí, sí, sí. sustentable en este trabajo, y mezclando la información que ya tengo como organizadora comunitaria y como educadora, estoy muy preocupada de lo que va a pasar y lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Entonces, este proyecto que se llama To Whom the Future Belongs, a quien le pertenece el futuro, que busca explorar estas voces de crisis desde el Amazonas, niños llegando aquí a Nueva York y también niños llegando a Atenas. Entonces, a partir de este proyecto, que es un proyecto que lo tengo ahí escrito muy grande en mi techo, todos los días me levanto y lo primero que veo, se mezcla bastante con Escuelita en Casa, que es este proyecto que nace a partir de la pandemia. Después mis colaboraciones con Escuela Santuario, que es el proyecto también liderado por Cintia Santos y Mónica Palma. Con ellas y conjunto otras artistas Nuestro como voluntario, tú, sí, sí, yo, sí. Leticia, que cada una viene con sus inquietudes. Me ayuda a explorar, ¿no? A no simplemente estar ahí y ayudar de un modo tangible a las familias que acaban de llegar a Nueva York, pero también es como, ok, estos niños tienen una voz, hay que Ajá. amplificarlos, ¿cómo se ayuda? Y después, ahora mi último proyecto es Walking Feelings, que en español yo me lo traduzco, yo me licencio como traductora, como sentimientos errantes, sería como sentimientos caminantes, pero como que camino, hay un camino, pero para mí es más como un wandering, Ok. a través de la pintura, de los Water Lilies de Monet, en el cual es mi primer acercamiento. Por ejemplo, este proyecto es como que atraviesa mi práctica transversalmente. Cuando yo empiezo un proyecto con alguna comunidad, con Sí, un sí. grupo en especial, es como que mi carta de presentación. Es esta. Ok, mira, vamos a hacer este mural y con esto partimos y ahí va y ya. Y este conjunto de murales va a ser compilado este fin de año en un libro, que es justo el proyecto que está como en mi dashboard,
con el apoyo del Consejo de Arte de Brooklyn, con el apoyo de ellos, financiero, emocional y cultural, todo el apoyo que pueda recibir con ellos, que son increíbles. Voy a intentar plasmar todas estas experiencias de muchos, de todos los proyectos que he venido haciendo en los últimos años, y es como lo que tengo ahora. Por ejemplo, y de ahí hay muchos modos en que todo se cruza. Por ejemplo, ahora estuve visitando escuelas en las comunidades rurales de Colombia. Eso sí, iba a llegar ahí, iba a llegar ahí. Sí, cuéntame de eso, de que fuiste a un pueblito muy especial que se llama Choachí en Colombia y fuiste con este proyecto de escuelita en casa. Cuéntame cómo te fue. Sí, bueno, fue muy bonito, y mi conexión con Choachí es de que Janina trabajaba en la biblioteca con una madre de familia, Ofelia, que ella nos contaba de este lugar de Choachí, que nunca llega nadie porque es súper alejado. Y de pronto estábamos haciendo en Escuelita en Casa online un taller de aves, y un niño dice, yo tengo mi profesora que enseña con aves. Y ok, invítala a la siguiente sesión, que no sé qué. Y aparece la profesora, que es Gloria, que ahora es una persona muy importante en mi vida y una persona clave en Escuelita en Casa, que ella es una educadora apasionada por las aves y que ella vive en Choachí. Entonces ella siempre nos hacía la invitación, ¿cómo invitas a alguien? Cuando quieras, ven aquí a tu casa. Así que yo me lo tomé muy a pecho, y ya es la segunda vez que regresé, justo acabo de regresar hace poco, mi segunda vez, de este pueblito Choachí, que siempre digo, yo no sé si Macondo existe, pero si existiría, sería como Choachí. Choachí, bueno. Es muy bonito. Entonces Gloria invita a más educadores en Escuelita en Casa, y era como que, ok, profes, ustedes vinieron a mi clase, Escuelita en Casa, a enseñarnos un taller, y ahora yo voy a Choachí y doy un taller en su escuela, en su clase. Entonces ya siendo la segunda vez que visito a Choachí, fue muy bonito regresar a ver a los estudiantes con los que ya vamos trabajando 4 años, creciendo, ya diferentes inquietudes, ya no puedes hablar de muchas cosas con ellos. Claro, es como que están claro, porque los conociste en pandemia. Sí, claro, sí. Claro. Y ya están grandes, ya unos de ellos ya ni les reconocí, era como, no te reconozco. Unos siguen igualitos. Y bueno, tuve la oportunidad de visitar esta vez 3 escuelas en Choachí, y con las cuales he trabajado. Con una escuela solo trabajé con una clase, pero con 2 escuelas trabajé con toda la primaria. Wow. Desde transición, que es como kinder, sí. hasta sexto. Y hicimos murales, y esta vez llegaba a Choachí con una inquietud acerca del agua. Hay un proyecto, Malaguas, que es como se le conoce a las medusas en Perú. Entonces, a través de esto yo hablo con los niños acerca de su sensibilidad, su relación con el agua, sobre todo hablando de la crisis del agua que hay ahora en Bogotá. Y venía de Playa del Carmen, de Yucatán, donde justamente había pasado un huracán. Entonces era como que veo poca agua, veo mucha agua, y en la comunidad con la que interactué en México eran estas personas, eran personas retiradas de Alemania, Italia, Estados Unidos, nadie hablaba español, y después llego a Choachí, donde todo el mundo vive ahí por muchas generaciones, y explorar esta falta de agua en muchas partes de Bogotá. Entonces también llegar ahí con esta inquietud y saber qué piensan del agua. Y siempre yo salgo fascinada, regreso fascinada por la sensibilidad de estos niños. Es algo que, yo no sé, yo siempre decía, algo debe haber en el agua, algo debe haber en el agua de Choachí, algo debe haber en el agua de Choachí, porque el pelo te sale bonito y la pizza es muy rica. Y creería que también, no sé si es muy natural, bueno, no sé, pues se puede que estar pegando ignorante, pero es de pronto. Hay algo en el agua, pero siempre cuando dices hay algo en el agua, y justo llegué con esta inquietud de Malaguas, y nos pusimos a explorar y a hablar con profesores, con niños, acerca de
de cómo ellos conciben lo que es el conocimiento ecológico. Ajá. Y yo creo que es muy diferente el conocimiento ecológico, saber que tú estás contribuyendo a un proyecto ecológico conscientemente, Sí, o simplemente esto que Silvia Rivera Cusicanqui conoce como la ecología de la pobreza, que no es que haya pobreza en Choachí, pero la falta de recursos, como por ejemplo un sistema que recoja tu basura, que no existe. ujú, Él incita a las personas de este pueblo a que reusen hasta lo último lo que tienen. Yo digo, wow, todo claro. este conocimiento. Justo llegué para la fiesta de la Virgen del Carmen, en la que se decoran las carrozas y vienen las personas de todas las veredas, que Sí, son como la las partes. patrona de los transportadores, sí. Sí, y todo el mundo decora los camiones y tú ves cómo usan hasta lo último de la botella, y tú ves algo y decía, ok, o sea, cómo ellos reusan los materiales, la Sí. creatividad, Claro, la fue increíble. recursividad, un poco de eso. Y hablando un poco como del tema de los niños para ir cerrando, porque a mí me llama mucho la atención, obviamente como la conexión que tú tienes Mm. con ellos, porque te he visto trabajar, te he visto hablarles, y además tienes como también todo este bagaje de hablar con niños migrantes que como bien sabemos, pues llegan con muchas inquietudes acá, muchísimas inquietudes que has aprendido tú, porque además también te estás reconectando con tu historia migrante, tu Ujú. historia de niña, también tu ancestralidad. Es muy bonito cuando yo te veo trabajar y le preguntas de dónde eres a los Mm. niños, ¿no? Y los niños como que se emocionan mucho al responder esa pregunta, a veces sus respuestas son bastante fuertes, pero ¿qué te ha enseñado este trabajo con los niños? Tú que muy bien lo has dicho, los niños no, nunca les ponemos el micrófono a los niños muchas veces no los tomamos en cuenta para ciertas opiniones donde deben estar incluidos. ¿Qué has aprendido de ese trabajo? Bueno, como educadora, artista, los niños siempre tienen las mejores ideas, son Ah, no, los sí, más eso sí, creativos, no. eh, pero especialmente los niños migrantes llegan a este limbo donde ya ven todo en otro lenguaje. Tal vez muchos padres inmigrantes no quieren que sus hijos hablen español porque Ujú. piensan que van a perder la oportunidad de hablar inglés o que van a tener un acento. Entonces como que ya comienza este distanciamiento con el lugar de donde vienen, con el lenguaje que aprendieron, que crecieron con. Yo Sí, estoy sí, sí, hablando. ya estás hablando, traduciendo de inglés a español. They ¡Ah! grew up Ese with. momento que uno dice, "Oh, ¿qué pasó? Sí, Vuelve a ti. bueno, Y entonces, sí. Entonces como que ver este rechazo a lo que te hace y lo que sí, te hace única, y yo sobre todo, como mencionaba al comienzo, esta identidad partida de la arequipeña, de la limeña, de la peruana, de la no sé qué, o sea, el estar anclada a algo y estoy orgullosa de esto es tan importante, y los niños no tienen la oportunidad para compartir esto. claro. Este año ha sido el año de las malaguas, en las que he podido hacer estas esculturas hechas con desecho, hablando de la contaminación y protección del agua, pero al final siempre cierro la actividad preguntándole a los niños que le den un nombre y me digan un lugar. Entonces, generalmente los niños que crecieron aquí en Estados Unidos, el lugar es el lugar donde se quieren ir de vacaciones. Ujú. Y cuando es un niño migrante, siempre es el lugar de donde ¿De dónde vienen, o los vienen? Sí. papás. Y entonces cuando tú ves a estos niños, cuando ves que tienen la oportunidad de mostrar un poquito de su background, los ojos se les ilumina, Sí, y yo sí, digo, sí. ok, entonces es el nombre y el lugar. Y a partir de eso, te comienzan a contar mucho, que lees, mi lugar favorito era el otro, bla, bla. Entonces yo creo que ser consciente de las pocas oportunidades que tienen los niños de reflejar orgullosamente, y que sean reinforced, que sea como Reforzada. reforzado, que sea celebrado, Sí, sí, sí. porque inclusive en muchas escuelas públicas, que yo en Materials for the Arts tenemos 2 clases de escuelas públicas que vienen todos los días. Entonces como que cuando apenas empezó la crisis migratoria, te vas dando cuenta que los profesores llegan, no, mire, esos niños no hablan inglés. Y cuando Ajá. les digo, yo soy bilingüe, tienes que ver cómo celebran. Y, Claro, y, me, claro. y me decían, yo no sabía que este niño era tan extrovertido. Y era como que,
es que no les han dado la Claro, oportunidad. no le has dado el espacio para que sea él mismo. Ujú. Y después llegar no simplemente con niños, pero llegar a estas comunidades de familias que recién acaban de llegar y que se encuentren con alguien que les hable en su idioma, que entienden por lo que está pasando, Claro. que de pronto les puede dar una luz en que yo también fui documentada y después poco a poco fui saliendo adelante y ahora trabajo para el Departamento de Cultura y todo, como que darles a ellos esta oportunidad de saber que es posible. Sí. Es muy bonito y hablar con los niños que no tienen nada que esconder, que no les importa nada, Ajá. pero que al mismo tiempo tienen muchas de estas restricciones que tal vez no son conscientes de yo no puedo hablar de esto, Sí, pero sí. a través del arte los niños ya se desquitan, es como No, que es, aquí... es muy maravilloso, es muy maravilloso. Y para cerrar, me gustaría preguntarte también, pues tú, digamos, cuando saliste de Perú, que no tenías ninguna expectativa de convertirte en esto que te has convertido ahora y saliste como psicóloga, cuando has regresado con esta nueva perspectiva, ¿cuál es tu conexión con Perú ahora? Bueno, yo creo de que todo estaba escrito. Mi mamá, mi abuelo fue casi alcalde, bueno, o alcalde, la verdad que no sé, pero él mandaba en el pueblo y también Ajá. era director de una escuela. Mi mamá tiene una escuela de verano, de Ah, métodos de bueno, o estudio. sea, viene también como linaje, sí. Sí, pero era como ni se le estudia educación. ¿Quién se va a quedar con la escuela? Mamá, no, tú te la creaste, yo psicóloga. Yo Ajá. voy a trabajar de psicóloga, que no sé qué. Y mira, al final trabajando, abriendo escuelas, visitando Sí, escuelas. sí. Entonces, cuando regreso al Perú, todavía mi familia no entiende lo de hacer arte, que para ellos el arte es escultor o pintor y Ujú. basta. Cuando les digo, no, mamá, es que hago los proyectos, que colecto las historias de migración y viajo aquí, viajo allá, mi mamá, ¿y cómo haces la plata? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Es como, mamá, es que Claro. aquí hay apoyos, se apoya esas iniciativas. Entonces, como que mi familia todavía no entiende muy bien lo que soy la artista, siempre entre comillas. Eh, y bueno, mi mamá que mis padres vienen casi todos los veranos por 3 meses. Este es el primer año en casi 6 años que no han venido, pero ya seguro aparecerán antes de que acabe el año. Ellos como que ya, ok, está siempre llena de pintura, o sea, ahí hay Es algo. verdad. Ahorita tiene las Siempre, manos llenas sí, de sí. pintura, sí, es verdad. Siempre, ok, como que tienes un estudio, ok, eso es como que se ciñe al concepto que ellos tienen de artista. Pero ahora, regresando al Perú y diciendo que soy artista, es como que todavía no estoy validada, porque el Ajá. concepto que tienen allá de arte, ok, entonces eres profesora de arte, como que eso lo Ok, entienden mal, ok, sí, sí, eres sí. profesora de arte, ok. Este, pero es muy interesante siempre con estas inquietudes de sustentabilidad. Yo regreso yo creo que el único, o sea, también aquí es donde se juntan todos los saberes adquiridos a través de la academia. Yo creo que el único modo en que vamos a salir adelante como civilización, como comunidad, es regresando a nuestros métodos, a nuestro conocimiento ancestral, que es Ujú. tratar, yo digo, yo no por nada, cada vez que había un terremoto en Arequipa, que justo es una ciudad entre tres volcanes, yo hablaba con la tierra, me ponía a Sí. llorar, Lo como que, hacías. sí, como que yo crecí con esa sensibilidad, que Ajá. cuando llega acá era como que la gente se burlaba de mí, o qué haces tú recogiendo las piedritas, y yo no sabía por qué, pero lo Lo hacías, hacía. sí, sí, sí. Pero ya poniéndole el conocimiento a todas estas prácticas y enseñando siempre desde la esquina de la que yo vengo y de la que yo sé, porque sé que hay unas líneas muy, sobre todo en el mundo del arte y ahora con este apogeo del arte indígena y todo eso. Entonces digo, no, bueno, yo solamente puedo enseñar desde mi Desde experiencia. tu experiencia, sí. Entonces es sabiendo estos dobles sentidos, estos elementos que me rodearon creciendo en Perú y yo creo que a través de la educación y sobre todo explorando métodos alternativos que no estén sustentados por el gobierno, cualquier cosa que sea, mira, aquí las personas se están organizando para hacer algo que es nuevo, me llama tanto la atención
que fue bastante... Qué curiosas esas inquietudes. No, pero esas inquietudes son, Sí. te vienen de niña, pues. Sí, Son inquietudes de, sí, cuando uno quiere como hacer de todo, explorar, Sí. conocer todo, ¿no? Yo quería ser comunicadora. Ajá. Todavía a veces digo, yo voy a ser una youtuber. Entonces yo también busco busco el arte como esto de mandar un mensaje, ¿no? Sí. El mensaje de regresar, el mensaje de la naturaleza está viva, el mensaje de... Yo digo, una vez que despertemos todos estos, plantemos la idea de estos procesos cognitivos, mostrar diferentes posibilidades, dar la oportunidad a personas que creen cosas juntas, a esculturas colectivas, murales colectivos. Una vez que todo esto recién, una vez yo creo como que todavía tenemos que plantar el chip y de repente yo no voy a ver lo que estoy plantando. Sí. Pero sé que ese es el motivo y tener esa convicción, ¿no? Claro, y siempre va a valer la pena insistir. Yo digo que estamos a veces como, no sé, sociedad muy enfocados en el resultado. Y en lo individual. Exacto, es como que quiero y que, no, digamos ahora con todo el tema de que la gente tiene su emprendimiento, su proyecto, yo a veces siento que la gente está como muy enfocada en que me vean el resultado y lo más hermoso, y yo pues digamos también como hablo de lo que conozco, por ejemplo para mí el podcast es siempre sentarme con la gente a hablar después o antes o explorar esas preguntas más allá del resultado y cómo se vea y cómo quedó, ¿no? Y creo que eso es lo bonito y lo que tú dices, insistir en ese mensaje, y creo que tienes... mucho que hablar, mucho que dar y mucho que decir. No sé si te queda algo por decir ahora. Uy, no sé, de que a través de, yo creo que estamos en un momento crucial después de la pandemia. Ajá. En la que hemos tenido la oportunidad de sentarnos y mirarnos adentro y muchas veces no hemos visto lo que nos ha gustado. Yo creo que estamos ahora en un momento en que todo el mundo se está bueno, llevo diciendo esto los últimos 2 años, que seguro ya debemos estar de la salida de este periodo, pero yo creo que tener en este momento en el que todo se está reorganizando y en el que se está explorando, se está validando diferentes tipos de conocimientos, se está levantando más la voz, que tal vez vemos mucha desolación, mucha pena, muchas malas noticias, pero también eso es un indicador de que ahora se está dando la luz a eso, antes tal vez no se veía. Sí. Entonces, enfocarse en lo bueno, siempre hay cosas buenas, cuando está pasando cosas malas, siempre hay personas buenas, júntate con esa gente y nada, siempre hay un modo alternativo de hacer las cosas. Yo no quiero decir que las personas renuncien a sus visas y que se vuelvan indocumentadas. No, pero siempre hay formas. Pero siempre hay formas, siempre hay modos alternativos de hacer lo que quieras hacer. Siempre hay formas de, mientras, digamos, tú estás ocupado en esas cosas, siempre hay formas de explorar tu creatividad y explorar de pronto como eso, la oportunidad que tú tuviste de mirar como, esto me sirve, puedo irme a esta clase o puedo irme a la otra. Te agradezco mucho por estar acá, Nicely, te queda muy bien ese look, nuevo look, nos cortamos el pelo, no nos veíamos desde que teníamos el pelo largo y ahora tenemos el pelo cortico. Me encanta, gracias por estar acá, les vamos a poner las redes sociales de Nicely para que cualquier cosa, dudas, la contacte. Me encantó tenerte acá. Ay, gracias, Juanita, estaba súper nerviosa, espero que no se haya No, salió excelente, salió excelente. Ustedes muchísimas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, chao.